La sombra del ahorcado. Has oído hablar de la leyenda del ahorcado, ¿verdad? Esa historia sobre un hombre condenado a muerte, cuyo espíritu no encontró descanso y cuya sombra se aparece a quienes se atreven a entrar en su dominio. Yo no lo creía, hasta que lo vi con mis propios ojos. Mi nombre es Luis, y hasta hace poco pensaba que las leyendas eran solo historias contadas para asustar a los niños. Pero todo cambió aquella noche, cuando me encontré cara a cara con una leyenda olvidada del pueblo. Vivía en un pequeño pueblo, donde la gente hablaba poco y las calles se vaciaban rápidamente al caer la noche. Había historias que siempre pasaban de boca en boca, pero una en particular me llamó la atención: la historia del ahorcado. Según decían, mucho tiempo atrás, en la época en que aún existían las casas de adobe y las chozas, un hombre había sido condenado a muerte por traición. Era un hombre común, pero tenía algo que lo hacía diferente. Nadie sabía por qué había sido condenado, y nadie vio nunca el momento exacto de su ejecución. Solo se decía que, al morir, su alma no había encontrado descanso. Las historias varían, pero la más común era que en la vieja escuela del pueblo, un niño que pasara allí después de la medianoche podría ver la sombra del ahorcado colgando desde el techo, moviéndose lentamente como si aún estuviera atrapado en la cuerda, esperando ser liberado. Nadie había dado credibilidad a esa leyenda, hasta que me tocó a mí. Esa noche, había quedado con unos amigos para jugar a las cartas en la vieja escuela. Era un edificio abandonado, con las ventanas rotas y las paredes agrietadas. Todos decían que no era seguro, pero a mí me parecía solo una vieja casa sin más misterio. Lo que no sabía es que esa escuela no era tan vacía como parecía. Cuando llegamos, todo estaba tranquilo, pero al entrar, un aire denso nos envolvió, y el silencio era tan pesado que ni siquiera nuestros pasos parecían hacer eco. Decidimos instalar la mesa de cartas en lo que antes fue el salón principal. Lo primero que noté fue que la luz de las lámparas no era suficiente. Todo parecía más oscuro de lo que debería. Jugamos durante horas, riendo, pero cuando el reloj marcó la medianoche, una extraña sensación comenzó a apoderarse de mí. El aire se volvió frío, inexplicable, y una sombra se movió frente a nosotros, cruzando la pared. Al principio, creí que era un truco de las luces, pero pronto me di cuenta de que no estábamos solos. Mi amigo Marcos fue el primero en verlo. ¿Qué es eso en el techo?, dijo señalando. Todos miramos hacia arriba, y en el rincón más oscuro del salón, ahí estaba, una figura oscura, suspendida en el aire. Su silueta era difusa, como si fuera parte de la sombra misma, pero tenía la forma clara de un hombre colgado. La cuerda no se veía, pero la figura estaba allí, moviéndose ligeramente, como si el viento la estuviera balanceando. El pánico se apoderó de nosotros. Intentamos salir, pero al girar hacia la puerta, las ventanas se cerraron de golpe y no pudimos abrirlas. El aire se volvió aún más denso. Un susurro comenzó a llenar la habitación, como si viniera de todas partes, pero nadie podía ver quién lo hacía. Las palabras eran ininteligibles, pero había algo en ellas, algo que nos estaba llamando. Fue entonces cuando lo entendí. Esa figura colgada no era solo un espíritu, sino el eco de un alma atrapada que no podía descansar, buscando vengarse de aquellos que osaran entrar en su dominio. Nos había estado observando, esperando. Tratamos de romper una ventana, pero algo nos lo impedía. Cada vez que intentábamos huir, el aire se volvía más espeso y la sombra se acercaba. Podíamos ver cómo la figura se deslizaba lentamente por las paredes, desprendiendo una fría niebla que nos rodeaba. No era un fantasma común, era algo más antiguo, un ser de la oscuridad que había estado esperando nuestra llegada. Finalmente, con un esfuerzo casi sobrehumano, logramos abrir la puerta y correr hacia la salida. Pero al mirar atrás, la figura seguía allí, quieta en el salón, esperando a los próximos intrusos. Desde aquella noche, no he vuelto a acercarme a la escuela. A veces, por la calle, oigo susurros extraños,
y cuando me asomo al final del pasillo de mi casa, veo en los espejos, por un breve segundo, una figura oscura que se mueve, como si aún estuviera buscando venganza. Y ahora sé, por experiencia, que hay leyendas que no deberían ser desmentidas, porque las que son olvidadas tienen la costumbre de volverse más reales de lo que uno imagina.